Como les decía, hermanos, vivimos en un tiempo donde si acaso, hermano, la mayoría conoce que Dios es amor, ¿no? Y los otros, hermanos, pues solamente pueden conocer, si acaso, 3 atributos de Dios. Él es omnipresente, omnipotente y bueno, y que Él es amor. Pero muy pocos, hermanos, lo conocen verdaderamente. Por ejemplo, hermanos, muy pocos conocen que Él es inmutable, que Él no cambia. Muy pocos no conocen los atributos, hermanos, que Él es paciente, que Él es justo, que Él es soberano, misericordioso, y entre otros muchos más atributos. Está también la ira de Dios, la fidelidad de Dios, la bondad de Dios y los decretos de Dios. Muy pocos llegan a conocerlo más profundamente, como les comenté al principio, por falta de estudio o porque en las iglesias, hermanos, no los enseñan. Pero, hermano, no conocerlo te puede llevar a muchos horrores, hasta herejías, hermano. Uno de los problemas que puede pasar por no conocer a Dios, sus atributos, hermano, es transmitir erróneamente el Evangelio. Algunos llegan a discutir con Él, hermano, porque no lo conocen. Pelean con Él. Hermanos, vivimos en tiempos de mucha depravación, de mucho pecado, donde han distorsionado tanto quién es Dios, hermano. Ya es muy difícil, hermano, conocer a Dios en este mundo donde hay muchas iglesias donde lo han distorsionado tanto que ahora, hermano, cuando lo presentan tal cual es, como dice la Escritura, es difícil aceptarlo. Puede sentirse las personas ofendidas, les puede ser duro, hermano, recibir la enseñanza de quién es verdaderamente Dios. Hermanos, debemos de conocerlo más. Vayamos a Jeremías 9:23 al 24. El conocimiento, hermano, es la gloria del hombre. Dice Jeremías 9:23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto, el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermano, la gloria del hombre, hermano, no está en las riquezas, no está en el poder, no está, hermano, en cosas de este mundo. La gloria del hombre está en conocer al Señor. Y este debe ser el fundamento de todo cristiano, hermano. Tener una clara comprensión de quién es Dios y cómo actúa, hermano. Hermano, debemos de conocer más de Él. Yo creo que nadie, hermano, quiere seguir a un Dios desconocido. Nadie lo seguiría, hermano, a un Dios que no conoce. O alguien, hermano, si vamos a suponer, como lo vemos en los pequeños, si un hombre que no conoces te dice, ¿no? Vamos a jugar para este lado, o vamos, te voy a llevar acá, tú no irías con alguien que no conoces, no te acercarías a él. Hermanos, nosotros está mal tener tanto tiempo en el Evangelio, hermano, tener tanto tiempo, años, hermano, sin conocer los atributos de Dios. Doy gracias a Dios, hermano, porque nos permite, hermano, dar esta enseñanza, porque nos permite conocerlo más. Y, hermano, pido a Dios que podamos aplicar este conocimiento a nuestras vidas. Hermano, el que se gloríese en entenderlo y conocer al Señor.
Ruego, hermano, que el Señor nos ayude, nos asista para poder dar los atributos de Dios. Y este primer atributo, hermano, que quiero compartir es la soledad de Dios. Este primer atributo, hermano, puede ser un poco extraño, porque cuando hablamos de soledad, para nosotros es malo la soledad, ¿no? Lo primero que se nos viene a la mente, hermano, la soledad pues produce aburrimiento, produce, hermano, ansiedad, depresión, produce en nuestro cuerpo, hermano, el que estemos solos, problemas en nuestro sistema inmunológico, problemas en nuestra salud. Hermano, el ser humano no está diseñado para estar solo, tiene que tener una comunión con los demás, con su cónyuge, ¿no? Los niños no pueden estar solos, hermanos. No pueden estar ni 5 minutos porque ya le piden el teléfono a la mamá, a la tablet para jugar, para desaburrirse, ¿no? Es muy difícil para el ser humano. Está mal para el ser humano estar en soledad. Hermanos, nosotros somos seres limitados, que dependemos de alguien más o de Dios para poder vivir plenamente. Antes que todas las cosas, hermano, hubo un tiempo donde Dios estuvo en soledad. Vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 1. Y dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermano, hubo un tiempo, si se puede llamar tiempo, cuando Dios, en la unidad de su naturaleza, hermano, en esa Trinidad, vivía solo. En el principio, hermano, antes de crear a Dios los cielos, hablando de los cielos de la tierra, antes de que creara, hermano, el tercer cielo, antes de que creara, hermano, los ángeles, los seres humanos, cualquier cosa, hermano, hubo un tiempo, hermano, en el cual Dios estaba solo, en una soledad. No había nada, ni ángeles que cantaran alabanzas, ni un ser en el cielo, no había estrellas, ni ningún universo para ser sostenido por la palabra de su poder. No había nadie, hermano, excepto Dios, hermano. Y eso no por un día, ni por semanas, ni por un año, sino por una eternidad, hermano, porque no se puede medir el tiempo en el cual Dios estuvo en esa soledad, sino que, hermano, Él estuvo en esa eternidad en soledad, solo, hermano. Hermano, pero como les decía al principio, no es como nosotros, hermano. No está limitado. Cuando Él estaba en esa soledad, hermano, Él estaba autosuficiente, satisfecho de sí mismo y sin necesidad de nada. Sin la necesidad de un universo, sin la necesidad de ángeles o seres humanos. Hermano, Él no tenía necesidad de nada. Él estaba plenamente satisfecho con Él mismo antes de crear los cielos y la tierra. Hermanos, quiero hacerles una pregunta. Dios, al crear todo, ¿se le agregó más poder? Dios, al crear todo, ¿se le agregó más gloria? Hermano, la palabra misma nos lo contesta en Malaquías 3:6. Dice: porque yo, Jehová, no cambio. Oh, amado hermano, su gloria no puede aumentar ni disminuir. Él, cuando estaba solo en esa eternidad, hermano, todos sus atributos estaban, hermano, bien. Él no cambiaba, hermano. Él estaba completo, Él era amor, Él era justo,
Él era santo, Él era todopoderoso, Él era omnisciente. Hermano, Dios no necesitaba que creara algo más para Él ser más poderoso o para sentirse bien con Él mismo. Él ya estaba pleno. Hermanos, quiero hacerles otra pregunta para que nos quede más claro. ¿Tenía Dios un vacío existencial? Hermanos, Dios en esa Trinidad, cuando no había nada, Él estaba pleno, no necesitaba de nadie. Hermano, Dios no se aburre como nosotros, Dios no se siente solo. Dios, hermano, no necesita tener ángeles que le adoren o la compañía de seres humanos. Él siempre, hermano, es el mismo, Él no cambia. Dios no tenía ningún vacío que tuviera que ser llenado por alabanzas de ángeles o de humanos. Así que Dios no tenía ningún vacío existencial. Entonces, ¿por qué nos creó, hermano? ¿Por qué creó a los ángeles? ¿Por qué creó los cielos? La galaxia entera, hermano. El tercer cielo, ¿por qué lo creó? Hermanos, vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 5, y después vamos a ir hasta el 11. Efesios capítulo 1, versículo 5, y después nos saltamos al 11. ¿Por qué Dios nos creó, hermano? ¿Le faltaba algo? ¿Necesitaba algo de nosotros? Veremos qué fue lo que lo movió a crearnos. Dice el 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermano, el Señor nos predestinó no porque le faltara algo. Hermano, Él nos creó simplemente, como dice la palabra, por el puro afecto, hermano, de su voluntad. Porque Él quiso. Dice el 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hermanos, tuvimos herencia, fuimos predestinados conforme a su propósito, hermano, simplemente por el designio de su voluntad. Hermanos, en su voluntad, porque a Él le place en amor hacer una creación para su gloria. Nos escogió para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él, conforme a su beneplácito, hermano. Entonces, ¿por qué creó Dios, hermano, todas las cosas? Lo visible y lo invisible, por su voluntad, hermano. Porque, hermano, Él es soberano. Pero lo importante aquí, hermano, es que entendamos que Él siempre estuvo completo, complacido con sí mismo. Y esto nos abre la mente, hermano, a tener una visión más clara de nuestro Señor. Fue su voluntad, hermano. Él es soberano. Dios actúa según su propia voluntad. Él es libre, no está forzado por ninguna criatura. Hermano, nadie lo aconseja. Nadie le dio consejo para que hiciera esto o el otro. Él no acudió a nadie. Solamente es su voluntad. Él es soberano, Él es libre, perfecto, hermano, y eterno. Sus decisiones vienen desde antes de la creación, hermano. Entonces, Dios no nos hizo porque tuviera un vacío, hermano, porque Él ya estaba pleno. Entonces vamos a seguir viendo la voluntad de Dios, hermano, para que nos quede más claro. Sí que puede ser un poco difícil no aceptar, pero
el Espíritu Santo obre en cada uno, hermano. Y quiero hacer otra pregunta. ¿Alguien le pudo aconsejar al Señor cómo salvar a los judíos? ¿Cómo tratarlos? ¿Alguien aconsejó al Señor si salvaba a los gentiles y darles salvación solo por su soberanía? En Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36, había un problema, ¿no? Pablo estaba enseñando en esa carta, hermano, que Dios, hermano, preparó un pueblo para él, para que de ahí viniera la simiente, hermano, Jesucristo. Pero bueno, había problemas si los gentiles iban a ser salvos. Pero hermano, a Dios le plació antes de crear todas las cosas escoger un pueblo, hermano, pero también le plació salvar a los que no eran parte de ese pueblo, que eran los judíos. Al Señor le plació, hermano, salvar a los gentiles, hacerlos, hermano, hacer un solo pueblo suyo. En Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36, dice: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le puede decir por qué salvas a estos? ¿Por qué nos pasa esto a nosotros? Hermano, ¿quién le dio primero para que fuese recompensado? Querido oyente, de él, por él y para él son todas las cosas. Él es soberano. Él pone reyes, quita reyes. Él salva a quien quiere, hermano. Amén. El énfasis, hermano, es que nos quede claro que el Señor actúa bajo su soberanía, bajo su soberana voluntad, y que el Todopoderoso no está sujeto a nosotros. Dios, hermano, sin nosotros sigue siendo Dios. Él no necesita nada de ti. Amén. Pero nosotros, hermano, por otro lado, sin Dios, somos nada. Él sigue siendo omnipresente, Él sigue siendo sabio, hermano, Él sigue siendo justo sin nosotros, hermano. Al Señor no le afecta en nada, hermano, que uno no le quiera seguir, que uno no le quiera obedecer. Hermano, ¿qué le puedes dar al Señor que le agregue o le quite algo a su santidad, a su poder, a su dominio? Que lo haga más poderoso o que lo haga más débil, hermano. ¿Qué le puede dar el ser humano a Dios? Nada. Él siempre sigue pleno. Quiero llevarlos a otra cita, hermano. En Job, capítulo 35, versículo 1. Eliud, hermano, uno de los que estaban hablando con Job, le contesta y afirma que los pecados de Job no le afectan a Dios, ni su inocencia le afecta a Dios en algo. Job, capítulo 35, versículo 1 al 8. Prosiguió Eliud en su razonamiento y dijo: ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? ¿Por qué dijiste: ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Yo te responderé razones, y tus compañeros contigo. Mira los cielos y ve y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplican, ¿qué le harás tú?
Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al Hijo de hombre aprovechará tu justicia. Hermano, a Dios no le afecta, hermano, que peques contra Él. El hermano sigue siendo bendito. Él sigue siendo el mismo. Y Él es pleno. Hermano, comúnmente personas haciendo berrinches en contra de Dios cuando no le contesta una oración o porque no le salen las cosas como Él quiere, empiezan enojados, hermano, a decir, haciendo sus rabietas: mejor ya no te sigo, Señor. Si no me contestas, si no me prosperas, Señor, mejor yo me voy al otro bando. Yo me voy al ocultismo, me voy al otro lado, ¿no? Al lado oscuro. No me afecta nada en Dios. Él siempre sigue siendo Dios. Hermanos, muchos dicen: si no me contestas, si no me sanas, yo ya no te sigo. Si no me haces rico, Señor, como aquellos gentiles, como aquellos impíos, Señor, yo ya no te vuelvo a adorar. Yo ya no gano almas para ti, como dicen, ¿no? Hermanos, lo deshonras de algún modo, pero en su esencia Él sigue siendo pleno. No le quitas ni le agregas nada a su plenitud. Hermano, comúnmente las personas quieren manipular a Dios. En ocasiones, parejas, ¿no?, manipulan a su esposo o a su esposa: si no haces lo que yo te digo, pues no sé, me voy a enojar, me voy de la casa. O los padres, ¿no?, quieren manipular a sus hijos y hermano, ya cuando empiezan a tener novia, ¿no?, ya empiezan a llorar, ya empiezan a decir que se va a quitar la vida para que no tenga novia. Y hermano, manipulan, ¿no? Pero muchos quieren manipular a Dios. Como si, hermano, pudieran cambiar a Dios con sus berrinches, ¿no? A Él no lo puedes manipular. El Señor nunca cambia. Sigue siempre siendo el mismo con sus atributos. Y gloria a Dios por eso, hermano. Porque imagínense si Dios cambiara de repente, si Dios fuera como nosotros, que cambiaran sus sentimientos, o si lo manipularan, hermano, cualquier predicador. Eso es peligroso, hermano. En una ocasión, Guillermo Maldonado, hermano, se enojó con Dios porque se enojaba y le reclamó por qué le iba tan bien a los impíos y a él que le servía, ¿por qué no le iba tan bien? Y se enojó, hermano, y le hizo pues un berrinche. Hermano, gloria a Dios que el Señor no cambia, que no es movido por nuestros berrinches, porque qué peligroso sería, hermano, que el Señor en ese momento cambiara, lo hicieran enojar. Hermano, en un momento destruiría a todo el mundo. Tantas personas, hermano, que le dicen tanta incoherencia al Señor y lo pusieran de mala. Imagine usted que el Señor cambiara y que fuera movido por nosotros, sus emociones fueran fluctuantes. Hermano, un día que anduviera de malas, destruye a todo el mundo, destruiría ciudades. Pero doy gloria a Dios, hermano, que Él sigue siempre siendo el mismo. A Él no lo puedes manipular, no puedes hacer que cambie, hermano. Él es inmutable y eso trae tranquilidad. Entonces, vayamos a Lucas, capítulo 17, versículo 10.
Señor siempre sigue siendo Dios con nosotros o sin nosotros. Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos. Hermano, nadie por obedecer más a Dios, nadie por tener iglesias más grandes, hermano, tiene el poder de mover a Dios. Nuestra obediencia no hace que Él sea más santo. Nuestro trabajo aquí en la tierra no hace que nosotros seamos más importantes o que Dios considere más, ¿no?, a esa persona. Hermano, el Señor nos dice: después de que acabes de hacer tu tarea, siervos inútiles, debemos de decir que somos, solamente hicimos lo que debimos de hacer, hermano, nuestro trabajo. Hermano, solo hacemos lo que tenemos que hacer. De hecho, la humanidad entera no lo enriquece y no lo hace más grande. Hermano, ¿qué son todas las criaturas hechas por sus manos comparados con Él? Incluso ahora dejamos ver lo que dice la Escritura. Hermano, aún la creación hecha por sus manos no lo cambia Él, o no lo hace más Dios. Isaías 40:15, vamos a ver qué nos dice la Escritura, qué son para Él todas las criaturas. Dice Isaías 40:15: he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en manos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejantes a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Hermanos, nuevamente, un argumento más caído, ¿no? Que Dios sin el mundo no es Dios. Pero dice, hermano, que todas las naciones son como nada delante de Él, son como polvo, hermano, son como una gota, los hace nada, estimadas en manos que nada, y que lo que no es. Ese es el Dios de la Escritura, hermano. Por desgracia, sigue siendo el Dios no conocido para muchos, como lo dice en Hechos 17:23, para las multitudes despreocupadas. Dice Isaías 40:22-23, hermanos, dice, se lo leo: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra, así como cosas. Imagine, hermano, tal vez el reinado de Nabucodonosor, uno de los más poderosos, a emperadores romanos, a presidentes de hoy en día, los más poderosos, como el de Rusia, como el de Corea, como el de Estados Unidos. Hermanos, delante de Dios son como nada. Hermanos, el Señor los consume, los hace como cosas vanas. Oh, hermanos, cuán enormemente diferente es el Dios de las Escrituras del Dios del púlpito promedio. Ahora te presentan a un Dios casi rogándote a tus pies: por favor, ven a mí, yo te quiero prosperar, ven a mí porque quiero que tengas una vida con riquezas, con negocios, que tengas una vida estable, emocionalmente bien. Un Dios, hermano, que presentan ahora en la actualidad
que no puede ser Dios si tú no vas y le sigues, hermano. A veces presentan a un Aladín de la lámpara que desea hacerte solamente feliz, que desea cumplir todos tus deseos. Te presentan una enseñanza donde tú tienes el poder para mover montañas, hermano, y que si tú decretas y si tú amarras y si tú pones a Dios en contra de la pared, hermano, con su palabra y le dices, es que dice tu palabra y tú no mientes y ahora por eso me tienes que cumplir. Parece como si lo pusieras entre la pared, hermano, y con esos decretos y con esos amarres, como si Dios, hermano, forzosamente tuviera que hacer lo que tú dices, tus berrinches. Hermanos, nos han presentado un Dios que no es el de la Escritura, a un Dios que nos sirve a nosotros como si nosotros fuéramos dioses. Qué locura, hermano. Nosotros ya hemos enseñado que esas maneras de orar son contrarias a la Escritura. Es bajo su voluntad que debemos de orar. Hermanos, el Dios de la Biblia no puede ser forzado, no puede ser chantajeado. Hermano, solo pasa lo que su voluntad quiere, hermano. En el Nuevo Testamento tampoco es muy diferente al Antiguo, hermano, pues si es el mismo autor, ambos tienen el mismo autor. Allí también leemos en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 15 al 16, se lo leo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Hermanos, solamente Él debe ser reverenciado. Amén. Él debe de ser adorado. Él es solo en su majestad, único en su excelencia, incomparable en sus perfecciones. Él lo sostiene todo, pero es independiente de todo. Él da a todos y hace, hermano, le da riquezas, pero hermano, nadie le puede dar a Él para que Él sea rico. Ninguno lo enriquece. Dios estuvo en una soledad eternamente completa, pero se dispuso, hermano, que ya no fuera así, porque Él quiso, porque Él le plació. Nadie le aconsejó, porque todas estas decisiones fueron antes, hermano, del Génesis, antes de cualquier cosa creada, porque Él quiso y le plació, hermano, que los ángeles le adoraran. Creó un tercer cielo, hermano, creó un cielo aquí, hermano, para que le adoren, simplemente para que vean, hermano, su gracia, su bondad, porque Él quiere, hermano, hacerlo. A Él le plació, hermano, crearnos a nosotros, darnos un comienzo, hermano, pero no tener un fin. A Él le plació que el alma del ser humano, hermano, fuera eterna. Y se propuso, hermano, Él cambiar ese estado de soledad en el que Él estaba completo, para que en algún tiempo, hermano, cuando el Señor, nuestro Señor Jesucristo, venga en las nubes, hermano, ahora nuestras almas, que son eternas, estén, hermano, con Él una eternidad en su reino. En Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna con Él. Hermano, estaremos con Él una vida eterna.
con Él. A Él le ha placido, hermano, ahora tener esa comunión con nosotros en su gloria, ¿no? En Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, cuando el Señor venga a las nubes, estaremos siempre con el Señor. Y nos dice que nos alentemos los unos a los otros con estas palabras. Pero, hermanos, doy gloria a Dios, porque le plació que en su voluntad ahora estemos con Él eternamente. Hermanos, Él pudo haber creado al ser humano y lanzar a todos al infierno, y Él seguiría estando pleno. Pero qué grande amor, hermano. Qué grande amor nos ha dado el Padre para que estemos con Él. En su voluntad nos predestinó, nos salvó, y, hermano, hará que algún día estemos con Él cuando venga nuestro Señor en las nubes. Amén. Hermanos, en aquel lugar la palabra nos dice que ya no va a haber más tristeza ni más dolor. Él enjugará toda la lágrima. Pero esto es, hermano, a los que creen en Jesucristo. Esto es a los que, hermano, se arrepienten de sus pecados y vienen a Cristo y lo siguen, hermano, como a su Señor. Hermanos, ruego que sea este nuestro caso, y si no, hermano, roguemos al Señor que obre en nuestras vidas. Amén. Pero, hermano, el Señor está pleno. Él estaba pleno antes de la creación. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta enseñanza tan hermosa, Padre, que nos has permitido, Señor, solamente, Padre, como dice tu palabra, nos has dado a conocer los bordes, Señor, de lo que tú eres. Solamente, Señor, las sombras, porque, Padre, tu conocimiento es demasiado grande, Señor. Señor, cuán insondables, Señor, cuán grande es tu ciencia, tu conocimiento, Padre, tu omnisciencia. Pero nos has permitido conocer, Señor, lo que está en tu palabra, y damos gracias por ello, Señor, porque podemos conocerte más. Hoy conocimos, Señor, el atributo de la soledad de Dios. Señor, ayúdanos, Padre, a seguir dando esta enseñanza. Ayúdanos, Señor, a aplicarla a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que entendamos, Señor, que tú eres soberano, Padre. Y eso nos da tanta confianza, saber el que tú no cambias, el que tú estás pleno, Señor. Nos da, Señor, más gratitud, Padre. El saber que no necesitabas, pero por tu voluntad, Señor, a ti te plació. Y te adoramos y te exaltamos por ello, Señor. Ruego, Padre, que el Señor, esta palabra, Señor, sea como aquella semilla que cae en la tierra, Señor, que dé fruto al 100 por uno, Padre, y que, Padre, no solamente seamos oidores de esto, sino hacedores, Señor, que lo meditemos y que obre tu palabra en nuestras vidas, Padre. En los que nos escucharon por redes sociales, bendíceles, Padre, y que ruego, Señor, que una palabra haya quedado en sus vidas guardada. Señor, transforma sus vidas, Señor, acéptalos a ti, Padre.
Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo pedimos bajo los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, Señor.